Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias por el Señor. Gracias por un nuevo día, gracias por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos ante tu presencia, Señor. Recordando, Señor, que tú eres nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro sustentador, nuestro proveedor, el Eterno. Señor, bendice, Señor, la palabra de este día. Bendice y ayuda, Señor, al predicador. Bendíceme para poder ser bíblico, para que sea tu Espíritu Santo el que edifique a tu iglesia y que todos nuestros hermanos, Señor, salgan con una idea clara de lo que tú has puesto y has presentado en la Sagrada Escritura. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, vamos a tener una introducción a este tema que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Y lo he titulado El misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia. A veces pensamos en iglesia y tenemos diversas ideas de lo que es ella. Entonces, es válida la pregunta: ¿qué es iglesia? Bueno, estuvimos buscando una serie de definiciones en el diccionario y de algunas fuentes tal vez algo religiosas, y he encontrado, dentro de las que encontré, he puesto 3 definiciones. 1. Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. Congregación de los fieles cristianos en virtud del bautismo. 2. Conjunto de clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. Conjunto del clero y pueblo de un país donde el cristianismo tiene adeptos. Y vamos introduciendo un poco más y ampliando esta definición con estos términos, ¿verdad? Y 3. Conjunto de fieles unidos por una misma fe y que celebran una misma doctrina religiosa. También es el oficio que consagran a Dios y que le dedican culto. Se acerca un poco más, nos estamos acercando al concepto adecuado y bíblico. Posiblemente la mayoría pensaría en iglesia de la siguiente manera. Si yo les pregunto, hermanos, y quiero que hagan ese ejercicio mental allí donde están sentados, ¿qué es iglesia? Piensen ya, ¿qué es iglesia? Tengan una idea aquí. Opción 1. Un lugar, una instalación como esta. Opción 2. Un grupo de personas reunidas como estos que dedican culto a Dios, y algunos dirán a un Dios. Opción 3. ¿Quién pensó en esto? Un cuerpo. Pero ¿qué nos dice la Biblia en el concepto mismo de iglesia? La Biblia dice o describe esta palabra iglesia de un sustantivo femenino en griego, eclesía, que viene de 2 términos: ek, desde y hacia, y kaleo, llamar. Propiamente las personas llamadas desde el mundo y con el resultado de la iglesia, el mítico cuerpo de Cristo.
Por eso que en la imagen veíamos un cuerpo humano. Porque la ilustración bíblica y a lo que apunta este misterio no es una instalación física, no es simplemente la reunión de un grupo de personas, es un cuerpo. Es decir, el cuerpo universal o total de creyentes a quienes Dios llama fuera del mundo y a su reino eterno. ¿Verdad? El propósito final de la iglesia es reunirnos con nuestro Salvador, con nuestro Señor, con nuestro Dios, entablar una relación aquí y por la eternidad. Busquemos 1 Corintios, hermanos, capítulo 12, verso 27. 1 Corintios 12, verso 27. Cuando lo tengan me dicen un gran amén, por favor. 1 Corintios 12, 27. Dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La Biblia reconoce a los fieles, creyentes, llamados, escogidos, santos del Señor como un cuerpo. Un cuerpo, un grupo de personas que integran un organismo vivo. ¿Cómo es un cuerpo naturalmente? Es diverso, ¿verdad? Un cuerpo es armónico. Pero ¿qué más dice la Escritura? Efesios capítulo 5, verso 32. Aclara un poco más esto, un texto bien conocido. Grande es este misterio. Vamos a leer desde el verso 31 para tener algo de contexto. Efesios 5:32, verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer y será a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es la relación matrimonial, la relación entre una pareja, un hombre, una mujer, un número indivisible, una unidad. El matrimonio primario que viene desde el principio de la creación, cuando el Señor crea a Adán y a su esposa Eva, ¿cierto? Siempre ha sido el estándar de Dios. Dice la Biblia en el verso 32 y en el verso que hoy nos ocupa: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Y de allí se desprende el título de este mensaje, donde estamos pensando en esa relación entre nuestro Señor y nosotros, su iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué es un misterio? Tenemos que también atender este concepto, porque pensamos en misterio como algo que no se puede comprender, algo que no tiene un sentido. Un misterio, lo primero que debemos decir es que no es un enigma, porque un enigma es un enunciado de sentido artificiosamente encubierto para que no sea entendido ni se pueda interpretar. O sea, es lo opuesto de un misterio. Y vamos a ver ahora qué es un misterio. Entonces, si eso no es ser misterio, hermano, ¿qué es un misterio? Un misterio no es algo incognoscible. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que no se pueda conocer. Es algo que se conoce, algo que se puede conocer, que se puede llegar a conocer. Es algo que solo se puede conocer, y esto es importante, mediante la revelación. ¿De quién es la revelación? De Dios, quien lo revela. Entonces, eso es un misterio en la Biblia. Algo que está encubierto, pero que está allí y que Dios nos lo quiere revelar.
No es un enigma. Vayamos, hermanos, a Lucas, capítulo 10, verso 22. Jesucristo mismo nos habló sobre este tema, sobre los misterios que la Biblia expresa. Lucas capítulo 10, verso 22. Dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, hablando de su relación. Y dice esta última parte del versículo, a la que hoy apelo o cito: y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Quién es el que nos da el conocimiento, el entendimiento, la revelación de lo que es? Es el propio Dios. Jesucristo lo está diciendo. ¿Verdad? Vayamos entonces, es el verso que leímos. Hay algo importante que decir en este punto. Cristo se reveló al mundo en su encarnación. Y esto fue algo que Dios se reveló a sí mismo entrando en esta esfera humana, material, y tomando un cuerpo como el suyo y como el mío. Él se reveló en su encarnación en un cuerpo humano. Cristo está hoy a la diestra del Padre en su gloria, ¿verdad? Él ascendió. Y desde el Pentecostés, que nace la iglesia, y hasta hoy se revela al mundo a través de otro cuerpo. ¿Cuál es? El que estamos aprendiendo hoy. Cada uno de ustedes, hermanos, la iglesia del Señor. Cada uno de los creyentes en los cuales mora el Espíritu Santo y a través del cual Cristo reina en este reino espiritual que hoy conocemos. Hermano, si usted cree que usted tiene que esperar llegar al cielo para que Cristo sea su Señor, está pensando mal. Cristo es su Señor hoy, desde que usted lo aceptó. En usted está el Espíritu Santo morando. Y Cristo reina, debe ser su poder el que controla nuestras vidas, el que nos mueva al entendimiento de su palabra, de su verdad. Porque el autor de esta escritura, el autor de la verdad, mora en cada uno de nosotros. Si es que realmente usted ha creído. Entonces el misterio que hoy estamos tratando es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y quiero enfatizar este tema con 4 aspectos del cuerpo de Cristo o la iglesia. ¿Cuáles son esos aspectos importantes de nosotros como el cuerpo de Cristo, como su iglesia, que debemos entender? 1. Si el cuerpo es la iglesia, la pregunta que me viene a la mente es: ¿quién es la cabeza? Vamos a Efesios 5:23 porque la Biblia nos los dice. Efesios capítulo 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Y qué dice lo siguiente? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia. Y él, ¿quién es él? Cristo. Es su Salvador. ¿Estás claro, verdad? No lo está diciendo el hermano Juan, lo está diciendo la Escritura. Si Cristo es mi cabeza y yo soy el cuerpo, su iglesia, entonces, ¿cuál sería el segundo aspecto? ¿Qué debo hacer?
Si yo soy el cuerpo, ¿ahora qué debo hacer? Mateo 18, 17, hermanos. Los evangelios. En el evangelio de Mateo trata por primera vez este aspecto de iglesia. Un texto tal vez bien conocido y muchas veces mal interpretado también y malentendido. Si no los oyeren a ellos, dilo a la iglesia. Primera vez menciona a la iglesia. Está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? A sus discípulos. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero no puedo explicar este versículo tan solo leyendo este versículo. Vamos a ver el contexto. ¿Y cuál es el contexto de este versículo? Vamos a leer los versos del 10 al 14. Verso 10 al 14. Está el contexto. La parábola de la oveja perdida. Habla de disciplinar. Leamos, hermanos. Mateo 18, verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. ¿Por qué leo el contexto? Porque si leemos el verso anterior, ¿qué dice? Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y muchos piensan que este texto es, si tú no quieres ser parte de esto, vete. Y ya. Next. El siguiente. Y eso no es ser parte del cuerpo de Cristo. Eso no es tener una mente cristiana. Eso no es tener un principio cristiano. Eso no es aplicar el capítulo 18 de Mateo. Entonces, ¿qué es o qué representa esta disciplina en el cuerpo de Cristo? Recuerden, hermanos, que estamos hablando de un cuerpo. ¿Quién de ustedes quiere cortarse un dedo porque el dedo no le hace caso a su cabeza y botarlo y seguir andando? Un dedo, estamos hablando de un dedo. ¿Quién lo haría? Usted intentaría lo posible, hacer terapia con esa extremidad, con ese miembro de su cuerpo para que funcione, ¿verdad? No lo desechan inmediatamente. Y por eso no debemos olvidar que estamos hablando de un cuerpo. Entonces, disciplinar es uno de los aspectos del cuerpo de Cristo. Es algo que debemos realizar como iglesia. Pero la disciplina de la iglesia mediante la exclusión se basa en la idea de que el pecado corrompe e interrumpe la comunión con Dios y con los creyentes. El propósito de la disciplina es la restauración del pecador al compañerismo cristiano. Pedro le dijo, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Dicen los rabinos. No, hasta 70 veces 7. Las veces que sea necesario. Entonces, ¿qué significa todo esto? La disciplina. En Gálatas 6, vamos a Gálatas 6, verso 1, aporta un poco más a mi aspecto mental
y mi práctica cristiana en cuanto a la disciplina que debo tener dentro del cuerpo de Cristo. Gálatas 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿quiénes son esos algunos? Los miembros de esta iglesia, el cuerpo de Cristo. Vosotros que sois espirituales, que espero que sean la mayoría aquí, restaurarle con espíritu de mansedumbre, un atributo de Dios reproducible, algo que usted puede hacer, tener esa mansedumbre que Dios tiene. El Señor Jesucristo dijo que sean mansos y humildes, de corazón como yo. ¿Quiénes de aquí pueden ser omnipotentes? Es un atributo de Dios también, ¿verdad? Pero no podemos reproducir esto de Dios. Pero sí podemos reproducir su mansedumbre, sí podemos reproducir su misericordia, sí podemos reproducir su amor, sí podemos reproducir su paz. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En Gálatas, el apóstol Pablo le habla a esta iglesia y le dice, hay que ministrar y generar esa disciplina bíblica en la iglesia, entre los miembros de tu cuerpo, pero que ¿con qué objeto, con qué fin? De restaurar. ¿Quién dice amén? Estamos entendiendo hasta allí. No es patear al hermano, no es cortarte el dedo y desecharlo y buscar otro que pueda ponerte una prótesis, porque nadie creo aquí que quiera andar con una prótesis, prefiere el dedo original y buscaría la manera de que eso funcione de forma natural. ¿Cuál sería otro aspecto de este primer punto como iglesia? Dar un buen testimonio. Tal vez este lo debía haber puesto al principio y después la disciplina. Pero aquí el orden de los factores no altera el producto. Tú no puedes disciplinar si tú no das buen testimonio. Y si tú disciplinas sin buen testimonio, esa disciplina es infructuosa. Vámonos a Efesios 5:27, el verso que allí citamos. Efesios capítulo 5, verso 27. Dice lo siguiente: a fin de presentarla, ¿de quién está hablando? De la iglesia, de esa futura esposa de Cristo. A fin de presentarla a sí mismo, una iglesia, como dice hermanos, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿De qué habla? De esa limpieza, de esa santificación, de esa libertad con que Cristo nos hizo libre. De no es la práctica pecaminosa, sino la práctica piadosa. De vivir una vida más parecida a la de nuestro Señor Jesucristo y no una vida más parecida al viejo hombre que ya murió. A muchos se nos olvida de que ya el viejo hombre está muerto y de que ya hoy vive uno nuevo. No es que yo, Juan, he permitido que Cristo venga y yo con Cristo camino, pero sigo siendo el mismo Juan de hace años atrás, viviendo una vida, una práctica pecaminosa, pero creyendo en Cristo. Hermano, usted no está introduciendo a Cristo a su vida como un objeto más de esa maleta que usted lleva día a día. Usted es algo nuevo. Usted es un cuerpo nuevo. Usted es el cuerpo de Cristo. Usted es su iglesia. Aspecto 3. Si somos el cuerpo, ¿cómo debe actuar este cuerpo? ¿Cómo debo actuar? Efesios 4, 12
versos 12 y 13, ahí mismo en Efesios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, hermanos, la iglesia de Cristo. Para la obra del ministerio. ¿Con qué propósito? Para hacer las obras del Señor. Para la edificación del cuerpo de Cristo y para la edificación unos con otros. Hay dos aspectos, uno externo, que es hacer el trabajo hacia afuera, y uno interno, que es la mutua relación en el cuerpo. Si usted le tira un objeto a su ojo, sabemos que el ojo literalmente es lo que está dentro de esto, ¿no? En esta cuenca. ¿Qué hace la pestaña? O el párpado se cierra, protegiendo al ojo. Es una reacción prácticamente involuntaria, o ¿cómo se puede decir? Instantánea. De tu otro miembro, de otra parte de ese cuerpo, protegiendo a otra. Y así mismo debemos actuar nosotros dentro del cuerpo. ¿Cómo es posible que en la iglesia de Jesucristo, en vez de proteger al hermano, nosotros estamos hablando de un hermano? ¿Cómo es posible que dentro del cuerpo de Cristo yo quiero es desmembrarme y cortarme ese dedo y tirarme y prefiero una prótesis? No puede ser, eso es algo antinatural. Tú quieres conservar lo que Dios te ha dado. Tú quieres proteger lo que Dios te ha dado. Tú quieres honrar lo que Dios te ha dado. Verso 13. Hasta que todos, y todos son todos, ustedes y yo, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y hagamos un alto aquí. Quiero hacer un paréntesis. Hermano, pero ya yo conozco al Hijo de Dios. Es Jesucristo, que murió en la cruz, que se entregó por mí en la cruz del Calvario. Él tuvo 3 días en la tumba, resucitó. Y le pregunto, hermano, si usted sale de esta iglesia, de estas paredes, estas 4 paredes, y va al mundo, y va donde un impío, y le pregunta estas cosas, ¿qué le va a decir? Yo también las sé. Entonces ese no es el conocimiento del Hijo de Dios que la Biblia apela o la Biblia nos dice. ¿A qué conocimiento se refiere, la Escritura aquí? A la relación que solamente tiene el cuerpo con su cabeza. A un varón perfecto, ¿y con qué objetivo es eso? Es conocer al Hijo de Dios, es llegar a la perfección. Y esta perfección no es erradicación del pecado, hermano. ¿Sabemos eso? Se lo digo yo, ahí está mi esposa sentada dentro de los miembros de esta iglesia. Ella puede dar fe de eso. Yo peco todavía. Pecamos. Todos pecamos. ¿Qué quiere decir entonces perfecto? Maduros, adultos espirituales, que sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, sabe poder poner en práctica la libertad con que Cristo nos ha hecho libre, poder decidir por Cristo, por las cosas que Cristo nos ha dado o nos ha mandado a hacer. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Importante versículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendemos aquí en este concepto? Que el cuerpo hay diversidad, hay unidad y hay armonía. Que en todos los sentidos nosotros debemos ser obedientes a la cabeza, que es Cristo, nosotros como su cuerpo, y que debemos estar sometidos y sujetos al Señor, haciendo su voluntad.
Porque ustedes se han encontrado personas que lamentablemente nacen con una deficiencia, le llamamos con limitaciones, una discapacidad, y usted lo ven cuando ven a esa persona desplazándose de una forma antinatural, que su mano no va con el ritmo del caminar natural de cualquier otra persona. Usted dice, oye, pero qué raro, qué extraño. Los más carnales hacen burla. Entonces, si usted es cuerpo de Cristo, usted debe pensar como Cristo piensa, porque Cristo es su cabeza. ¿Y Cristo cómo piensa? Lo que es puro, lo que es honesto, lo que es correcto, lo que es de buena voluntad, lo que es piadoso, lo que agrada al Padre, lo que agrada a Dios. Aspecto número 4. Si debo ser como Cristo, ¿para qué me serviría esto? Sí, pero todavía no entiendo. O sea, soy como Cristo, la cabeza es Cristo, pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Ahí mismo en Efesios capítulo 4, versos 14 al 16, seguimos ese relato. ¿Para qué? Cada vez que veo un para qué en la Biblia, subráyenlo, hermano. ¿Para qué? Propósito. Un propósito. ¿Por qué debo ser ese varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? Para que ya no seamos niños fluctuantes. El pastor en la introducción habló del mundo, que son como esas olas. Hermanos, pero yo no me voy tan lejos de estas 4 paredes. Los cristianos son así. Pero los cristianos, ¿cuáles? Los cristianos inmaduros. Los cristianos que no se están alimentando espiritualmente. En Primera de Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Entonces, ¿qué es lo que nos da el crecimiento? La Escritura, la palabra de Dios. Propósito. Entonces, ¿para qué necesito madurar, crecer, ser como Cristo, ser ese cuerpo? ¿Para qué? Bueno, para que ya no seas un niño. ¿Quién de los que está aquí se quiso quedar como niño? Cuando tú le preguntas, oye niño, ¿qué quieres ser? Yo quiero crecer, yo quiero ser adulto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa entonces con la iglesia? Hoy día estamos encontrando una iglesia que no quiere por alguna razón crecer. El síndrome de Peter Pan. Yo siempre quiero ser niño y vivir en ese país de fantasía donde el niño todo lo que hace se le perdona y no pasa nada con él. No, hermano, crezca. Aliméntese. Aquí hay una iglesia que lo quiere alimentar. Para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esas artimañas, esas astucias son artificios, buscan la manera de ciertas verdades a medias, enredarte, llevarte por otro camino. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. A quien todo el cuerpo, ¿quién dice? Todo el cuerpo, todos ustedes y yo, todo el cuerpo, bien concertado, perfectamente unido, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan
mutuamente. Se ayudan, ya los tratamos, ¿verdad? Se cuidan, se protegen, según la actividad propia de cada miembro. Reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es el cuerpo de Cristo. No debo dejar de pasar, espero que el hermano Mario me pueda traducir esto, que esto no es nuevo. Bueno, sí y no. Le explico por qué. Hay una relación de Dios con su iglesia y en el Antiguo Testamento era muy citado, ejemplificado con el Dios y su pueblo Israel. Y Dios trató el Antiguo Testamento como Israel como su novia, Israel como su viña, Israel como su rebaño. Ejemplos que también son dados en el Nuevo Testamento por el propio Señor Jesucristo. Vemos al Señor Jesucristo en Mateo 9:15. Busquémonos un momentito ese pasaje. Mateo 9:15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Y quién era el esposo? Jesús mismo. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces él está apelando a su propia identidad como el esposo y nosotros, su iglesia, su novia, su futura esposa. La viña, vemos Juan 15, donde el Señor trata la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Vemos Juan 10, cuando el Señor habla del rebaño, Él el buen pastor y nosotros sus ovejas. Pero, y los peros son hermosos, ¿por qué? Y digo esto para llegar al punto que estamos tratando hoy. También hay otras metáforas, esas son metáforas que habla el Antiguo Testamento y Dios a través de Cristo Jesús también las cita en el Nuevo Testamento, siendo consecuente de lo que ha dicho a lo largo de la Escritura. Nosotros somos Dios y nosotros un reino, ¿verdad? Un hogar, una familia, un edificio. Pero hoy hemos aprendido que otra metáfora fue dicha en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es? Que somos un cuerpo. Un cuerpo que no tiene ningún equivalente en el Antiguo Testamento, como ejemplo. Que solamente es revelado, y por eso le decía como título, el misterio de la iglesia. Porque es revelado en el Nuevo Testamento como ese cuerpo de Cristo. Y eso nos da una maravillosa identidad que es única y privilegiada para esta etapa de la iglesia. Conclusión. 1. La iglesia es el cuerpo de Cristo y debes saber que Cristo quiere de ti y de mí una iglesia santa. 2. Una iglesia que sirva. 3. Una iglesia que haga memoria de Él, un recordatorio continuo, una y otra vez, de quién es mi Salvador, quién es mi Señor, qué hizo por mí, qué quiere de mí. Y que le anuncie hasta que Él venga. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22 al 23. Primera a los Corintios, capítulo 16, verso 22 al 23. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El Señor viene, hermano. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros.
Hermano, Cristo viene por ti y por mí, por su iglesia. Amén. ¿Quién dice, ven Señor Jesús? Amén. Oremos, hermanos. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por este privilegio que es predicar y compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque hemos sido edificados para la gloria de tu santo nombre. Ayúdanos que como iglesia podamos cumplir, Señor, nuestro ministerio y que con los talentos, los dones, Señor, y el servicio que tú pides de nosotros y demandas de cada uno de nosotros, podamos hacerlo de una manera fiel, de una manera correcta, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Gracias te damos, oh Dios, por la Iglesia Bautista Nueva Gorgona que te espera, Señor, expectantemente, Señor. Ven, Padre, ven, Señor Jesús, te esperamos, oh Dios. Amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.